El oro está ganando terreno a nivel de toda la economía en varias naciones y no solamente en Estados Unidos se está viendo un conflicto en materia económica en relación con el dólar que no tiene ningún respaldo. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día. Los observadores de NetEasy informan que el gobierno estadounidense está empezando a entrar en pánico debido a la pérdida de control sobre las toneladas de oro que se encontraban en los bancos estadounidenses. Anteriormente, la situación era estable, ya que un gran número de países confiaban sus reservas de oro en las bóvedas de sus bancos. Ahora, varios estados han expresado su deseo de sacar oro del continente y encontrar otra instalación de almacenamiento en Rusia. La desdolarización y los problemas en la economía estadounidense podrían escalar el precio del oro a más de $3,000 la onza. Esta devaluación de las reservas nacionales, incluido un aumento en la proporción de oro, es la razón que fortalece la soberanía financiera de Rusia. El procedimiento de evacuar sus reservas de oro del territorio de Estados Unidos fue iniciado por Arabia Saudita, Ghana, Camerún, Senegal, Argelia, Egipto, Sudáfrica y Nigeria, entre otros países. Algunos de estos estados tienen reservas muy importantes de lingotes de oro, informan algunos medios de prensa. Los expertos chinos también creen que la exportación masiva de lingotes de oro desde Estados Unidos está directamente relacionada con las políticas del presidente ruso Vladimir Putin y su actitud hacia la Casa Blanca. Los periodistas recordaron que en el contexto de numerosas sanciones impuestas a Moscú por el gobierno estadounidense, el líder ruso comenzó a pedir a la comunidad mundial que realizaran pagos económicos en moneda nacional, abandonando el dólar como equivalente de pago clave. La inflación persistente, el aumento de la deuda pública y las preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener una política monetaria estable han socavado la confianza en el dólar estadounidense. Además, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre que rodean las relaciones comerciales han aumentado aún más las preocupaciones entre los gobiernos extranjeros. La repatriación de reservas de oro por parte de los principales países de África y Oriente Medio están cambiando el equilibrio de poder en la economía global, lo que tendrá consecuencias de gran alcance para el futuro de las finanzas internacionales. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se intensifican las disputas comerciales, las naciones dan cada vez más prioridad a las medidas para ejercer un mayor control sobre sus activos financieros y reducir la dependencia de la custodia extranjera, ha dicho el experto Joseph Mensah, economista de la Universidad de New York. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Ivette. Un saludo para ti allá en Bolivia. Estoy en Colombia. Estaba pensando justo en lo que estaba pasando en Bolivia con el golpe de Estado. Y nada, bueno, las aguas se calmaron y rápido. Sí, estaba escuchando y viendo el video sobre la fiebre del oro. La verdad que parece de película lo que está ocurriendo en torno a la acumulación de oro. Es como si hubiera una nueva fiebre del oro, no ya por su extracción en las minas o en los ríos como pasaba antes, ¿no? Sino por su acumulación ahora, de aquella históricamente denominada fiebre del oro que empezó por California, Estados Unidos, entre 1848 y 1855, y que movilizó a gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco en busca del preciado metal. De eso hay montones de películas. Bueno, a lo que está ocurriendo hoy, hay una diferencia. A mi modo de ver, antes era codicia y sed de enriquecimiento. Ahora hay también eso, pero
dominado por una gran incertidumbre de caer en el abismo de la quiebra financiera, del vacío total financiero. Porque sin oro, que es el que respalda la moneda, no hay nada, el país se hunde. Bueno, tan es así que se ha hecho una encuesta reciente por parte del Consejo Mundial del Oro y es el que ha revelado ese fenómeno notable de tanto en naciones poderosas como en economías emergentes se dice que estaban acumulando oro a un ritmo no visto en años anteriores, ese acaparamiento o acopio, como le quieran llamar. No era casualidad, sino una respuesta calculada a las crecientes tensiones geopolíticas y las tormentas financieras que están barriendo el mundo. Y claro está que una de esas tensiones es la guerra ruso-ucraniana, porque todos sabemos que el impacto poderoso que ha tenido en las finanzas de los países occidentales y sobre todo de Estados Unidos, que han tenido que erogar abultadas cifras de dinero para armar a Ucrania hasta los dientes, total para verla agonizar ahora, porque no puede competir con el poderío militar del Kremlin, ni aún dándole permiso para que dispare con sus más sofisticadas armas sobre el propio territorio de Rusia. Así que cada vez menos países quieren atesorar ahora lingotes de oro en Occidente, puesto que después de la congelación de los activos rusos, de eso hablamos, dedicamos toda una jornada hace unas semanas atrás a hablar de ese tema, y después de eso, y los intentos de confiscarlos, pues ya han perdido confianza los países. Así que varios expertos están previendo que la tendencia a retirar las reservas de oro de los bancos occidentales va a continuar en todo lo que queda del año 2024. Y eso ellos estiman que puede provocar una crisis financiera en esas economías. Así que aparte de las razones esas que son obvias, aumento de los riesgos geopolíticos y de la presión de las sanciones, protección contra la inflación, también ha habido casos en los que Occidente simplemente no ha querido devolver el oro a su propietario. Así es que arriba de que están acaparando, no quieren entregar lo que no es suyo. Como dice el estudio del Consejo Mundial del Oro, hoy día más bancos centrales planean aumentar sus reservas de oro dentro de un año y muchos de ellos esperan que otros también lo hagan debido, por supuesto, a lo que estábamos explicando al inicio de esa incertidumbre macroeconómica y política también, porque veamos que el conflicto ruso-ucraniano es fuertemente político, a pesar también de los altos precios del metal precioso. Nada, que voy por las calles y oigo al comprador, compro oro, y me hace acordarme de esa fiebre del oro. Claro que la gente no se quiere desprender de la cadenita de oro de la abuela o de la sortija, el anillo, la alianza, no sé qué. Pero eso no es nada comparable con los lingotes de oro, que de eso se trata en este tema. Así es, Margarita. Pues hay que recordar que todas estos aspectos relacionados con el tema del oro versus el dólar, pues tienen que ver básicamente con la pérdida del respaldo de la moneda. En el siglo pasado, pues hasta 1948, que arrancó Bretton Woods, fue precisamente o era precisamente el oro que respaldaba el dólar, no al revés, ni el dólar era solito, sino que de hecho muchas monedas a nivel mundial mantenían el patrón oro como parte de su respaldo a su moneda. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia el billete decía 200 pesos oro, por ejemplo, ¿sí? Ya tú sabías lo que era. Entonces, era el respaldo que se tenía específico para saber que efectivamente ese dinero era real. Después de Bretton Woods, hacia 1971, fue Richard Nixon
quien en un rifirrafe que tuvo por allá con Alemania, con Francia, se negó a entregar unas reservas de oro precisamente porque le dijeron necesitamos nuestras reservas y empezaron a hacer cambios en oro de la moneda, pues obviamente de dólares y por oro y por marcos alemanes. Y en esa época él dijo, no más, yo no les voy a entregar más oro, ni mucho menos voy a permitirlo. Entonces quitamos el patrón oro finalmente y emitimos el dólar como moneda ya totipotente que iba a respaldar todas las transacciones y se iba a volver como esa moneda de referencia a nivel mundial que hoy conocemos. Tuvo una historia bastante compleja, obviamente, pero entonces el oro siempre ha sido como ese activo de refugio y ese activo real donde las economías buscan esa seguridad precisamente por la volatilidad, porque el dólar fluctúa, porque el dólar finalmente es un papel. Exacto. Y lo que ha hecho Estados Unidos, la Reserva Federal, porque recordemos que la Reserva es independiente al gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros pensamos en algún momento, no, pero es que eso es del gobierno, eso es... No, la Reserva es aparte y ellos determinan las tasas de interés, ellos determinan qué se puede hacer, qué sube, qué baja, cómo va a funcionar el dólar en un país, en otro, así funciona. Entonces, obviamente, cuando se producen situaciones como en este caso de tensión geopolítica o de conflicto, pues el dólar puede ser complicado, el yen, por ejemplo, japonés, el euro, empiezan a verse bastante mal a nivel mundial, se pierde la confianza y entonces se tiene que volver a un activo que sea seguro. Ese es el oro. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo con estos temas. Entonces, el oro este año ha subido y ha alcanzado unos precios muy importantes y se prevé que siga subiendo precisamente porque se está llegando a un punto donde las economías tienen que buscar esa estabilidad y esa seguridad. No así con el dólar y con estas otras monedas referentes. Entonces, vamos a ver qué sigue para el dólar en este punto, porque ya varias economías, varios gobiernos están apuntando a lo que hemos llamado y lo que se conoce como la desdolarización. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento. Veamos. Desconfianza en el dólar, sino que también presagiaba un declive lento pero seguro del poderío económico de Estados Unidos. Cada lingote de oro almacenado era un voto de no confianza en el futuro del dólar. El dólar, que había dominado las finanzas internacionales durante tanto tiempo, comenzaba a mostrar signos de debilidad. Las decisiones tomadas en las sombras empezaban a filtrarse a la luz del día, revelando un cambio de paradigma. La economía estadounidense, antes de fortaleza inexpugnable, ahora parecía tambalearse bajo el peso de una competencia dorada. Cada lingote añadido a las reservas de otros países era un golpe más a la hegemonía del dólar. Las mesas de negociaciones, antes dominadas por el verde del dólar, ahora brillaban con el dorado del oro. La carrera histórica por el oro, alimentada por la incertidumbre geopolítica y el espectro de la inflación, mostraba un mundo en busca de estabilidad. Este metal, que había sido testigo de la caída y ascenso de imperios, volvía a ser el protagonista de una nueva narrativa económica. La historia económica de esta era, forjada en crisis y confrontaciones políticas, se escribía con el brillo eterno del oro. Este preciado metal que había impulsado la era de los descubrimientos y alimentado las ambiciones de los imperios, encontraba su lugar en las políticas monetarias de un mundo globalizado. El Consejo Mundial del Oro, con su reciente informe, iluminaba las motivaciones detrás de este renacimiento dorado. Los bancos centrales, impulsados por la necesidad de reducir su dependencia del dólar y fortalecer su defensa frente a la volatilidad económica, se convertían en los nuevos alquimistas,
transformando sus reservas en un baluarte dorado. Cada decisión tomada en las altas esferas de la política monetaria resonaba en los cimientos de la economía global. En el corazón de esta transformación, Estados Unidos se encontraba en una encrucijada. Las decisiones de los banqueros centrales se sentían como piezas en un tablero de ajedrez global donde cada movimiento podía cambiar el curso de la historia económica. Con un crecimiento económico desacelerándose más de lo previsto, como revelaban los últimos datos del PIB, el país enfrentaba desafíos que cuestionaban su dominio financiero. La fortaleza tradicional del dólar, símbolo del poder económico estadounidense, comenzaba a erosionarse frente a un resurgimiento global del oro. Las implicaciones de esta tendencia eran profundas y sus efectos se sentirían en las políticas económicas, las relaciones internacionales y, en última instancia, en la vida de millones de personas. Cada compra de oro por parte de los bancos centrales no solo era una decisión financiera, sino un acto de redefinición del poder económico global. Pues ahí lo tienes, Margarita. Esto es lo que está pasando y los bancos centrales de todos los países que están recuperando su oro o guardando oro como respaldo, pues obviamente están muy interesados en mantener estas adquisiciones para que haya esa liquidez, esa protección contra los riesgos de otras inversiones que hay en este sistema bancario. El tema es que el precio y la demanda de oro han logrado los máximos históricos durante estos 2 últimos años y no ha dado señales de decaer en lo que queda del 2024. Ya ha pasado casi medio año. Así que todo lo contrario, hay mayor búsqueda de oro y acumulación. Y los bancos centrales ya añadieron 39 toneladas de oro a las reservas mundiales solamente en el mes de enero. Así que imagínate todo lo que ha sumado en estos meses posteriores a enero. Aunque la demanda de oro durante el 2023 dicen que se quedó ligeramente por debajo del récord anual que habían logrado en el 2020, como que fue otro año de compras masivas de oro por parte de los bancos centrales. O sea que este es un fenómeno que estamos viendo que se está produciendo de manera escalada desde el 2022 hacia acá. Pero en Estados Unidos ahora, Ivette, por todo lo que este video nos ha explicado y el análisis que tú has hecho y lo que hemos aportado por este lado, están muy preocupados con el tema por la amenaza de la desdolarización. Acuérdate lo que pasó en la cumbre donde habló Vladimir Putin y marcó claramente que el bloque de los BRICS iban por una moneda que no era el dólar. Entonces, esa amenaza se ha potenciado a partir de ahí y así hay fuentes que relatan que en las profundidades, por ejemplo, del sur de Manhattan, justo a 2 calles de Wall Street, se oculta la mayor reserva de oro del mundo. Ahí el Banco de la Reserva Federal de New York alberga más de 500,000 de lingotes de oro distribuidos en pilas que dicen que alcanzan hasta los 3 metros de altura. Es una imagen impresionante de colección dorada que está guardada en una bóveda subterránea, dicen las fuentes, y está situada a aproximadamente 25 metros por debajo de Liberty Street. Mientras que en años anteriores la posición histórica del oro era la principal razón para que los bancos centrales mantuvieran oro, este factor cayó al 5º lugar entre las respuestas a la encuesta que hizo este Consejo Mundial del Oro. Y las principales razones, Ivette, que dieron para los aumentos ahora son la reserva de valor a largo plazo o la cobertura contra la inflación. Esto es un dato no menor, porque la inflación es lo que después de la pandemia ha estado asolando a casi todos los países. Los índices inflacionarios se han disparado a niveles extraordinarios. Así que, bueno, rendimientos también en tiempos de crisis y diversificación efectiva de la cartera. Ellos dicen que alrededor del 41% de los 58 encuestados, porque encuestaron a varios efectivos, mencionaron el almacenamiento nacional como las bóvedas
donde se guardan las reservas de oro, en comparación al 35% que se hacía en 2023. Sin embargo, el Banco de Inglaterra, dicen ellos, sigue siendo el lugar más popular mencionado con el 55% de las respuestas. Hay un dato que llama la atención, Ivette, y es que entre esos 57 encuestados, el 15% dijo que planeaba cambiar los acuerdos de custodia de su oro. Custodia de su oro. A ver qué te recuerda eso. De alguna manera, durante el próximo año, en comparación al 6% que lo hizo en el 2023. Eso incluye diversificar el almacenamiento en el extranjero, así como el aumento o disminución del almacenamiento nacional. Esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los bancos estadounidenses este año y hace pocos meses, que varios países que habían confiado dejar en las arcas, o sea, en las bóvedas de los bancos estadounidenses su oro, pues cuando vieron el tema que había, la pugna que había y las sanciones que estaban poniéndole a Rusia y que le estaban embargando el dinero que tenía en esos bancos, estos perdieron inmediatamente la confianza y empezaron a cargar con sus lingotes de oro y a colocarlos en bóvedas de otros lugares. O sea, por lo que gana los bancos de Estados Unidos por tener el oro, no sé qué porcentaje será, pero de todas maneras es una pérdida por guardar el oro de esos países, sobre todo países que tienen que haber dejado vacío gran cantidad de bóvedas, porque son países árabes, son países africanos, donde se negocia y se comercia con piedras preciosas y el respaldo en oro de eso es inmenso. Bueno, en suma. Así es, Margarita. El tema es que, pues, Sí. hace unos meses lo habíamos hablado, unos meses, 1 o 2 meses atrás lo hablamos, Sí, acerca de la salida de estas reservas que fueron importantes y salieron precisamente de la Reserva Federal y de algunos bancos de Estados Unidos. Claro. No todos han podido sacarlas, por obvias razones. Estados Unidos no va a permitir que vayan sacando el oro así nomás, pero sí es cierto que se logró realizar este tema. Entonces, los bancos centrales pues están buscando obviamente mantener, digámoslo así. ¿Por qué tan importante? Porque pues el oro, aparte de que es un medio de intercambio, una reserva de valor, es una medida para los pagos diferidos, también le da seguridad a los inversionistas y solidez, ¿no? El oro también, Margarita, es un componente de valor universal, se puede negociar en cualquier parte del mundo, reemplaza cualquier moneda y tú puedes intercambiar oro así fácil por otro tipo de recursos. Entonces, protege a las monedas de las devaluaciones y a los países de las inseguridades económicas y geopolíticas. Tú bien lo estabas diciendo hace un momento. Obvio, si yo hago negocios importantes, por ejemplo, los países africanos, pues ellos van a buscar otro tipo de manejo y no van a permitir que una moneda sin respaldo vaya a seguir manejando sus negociaciones. Lo que Exacto. pasó hace unos días con el petrodólar, Margarita, que en Arabia Saudita dijeron, no más, no vamos a seguir negociando con petrodólares, vamos a seguir nuestro camino y vamos a buscar otro tipo de negocio. Eso fue un golpe durísimo para la economía en Estados Unidos. Lo otro, Margarita, es que el oro es tremendamente apreciado porque tiene un altísimo valor como producto, como una materia prima. ¿Sí? Claro. Entonces, también es otro tema bien importante como recurso, ¿sí? No solamente como el respaldo de moneda o como su función de respaldo a las inversiones, sino también en otro tipo de manejo industrial. Es bien importante y obviamente hay
hay un interés comercial bastante fuerte. Vamos a ver, Margarita, el último segmento que tenemos para hoy. Veamos. Confianza en el dólar, que durante décadas había sido el pilar de las finanzas globales, se veía cuestionada por las dinámicas de una economía global en constante cambio. Los bancos centrales, con su creciente apetito por el oro, marcaban el ritmo de una sinfonía económica que señalaba un posible declive del dominio estadounidense. Este fenómeno no era un mero capricho del mercado, sino una respuesta estratégica a las incertidumbres del presente y las previsiones del futuro. La economía mundial, en su búsqueda de equilibrio, recurría a la seguridad y constancia del oro, un metal que había sido testigo de la historia humana desde tiempos inmemoriales. En este contexto, la economía de Estados Unidos se enfrentaba a un desafío histórico, uno que ponía a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia en un panorama financiero cada vez más diversificado y competitivo. Las estrategias tradicionales ya no eran suficientes y se requería una reinvención para mantener su posición en el escenario mundial. El oro, con su brillo inalterable, emergía como el nuevo protagonista de una historia antigua y renovada. En un mundo donde las tensiones políticas y financieras dictaban el curso de la economía global, la narrativa se enriquecía con detalles históricos y cifras impactantes que subrayaban la magnitud de este cambio. Cada tonelada de oro añadida a las reservas de los bancos centrales era un símbolo de una transformación profunda, una que redefinía las reglas del juego y marcaba el inicio de una nueva era económica. Las decisiones tomadas en la oficina de los bancos centrales resonaban en los mercados financieros, en las bolsas de valores y en las políticas nacionales. La economía de Estados Unidos, enfrentada a la creciente preferencia por el oro y la consecuente disminución de la dependencia del dólar, se encontraba en un momento crucial. La historia rica en detalles y matices revelaba una tendencia que tenía el potencial de remodelar el futuro de las finanzas globales. La economía global, en su constante evolución, buscaba en el pasado respuestas para enfrentar los desafíos del presente, y en el oro encontraba un refugio seguro y una promesa de estabilidad en tiempos de incertidumbre. El conflicto en Ucrania y las subsecuentes sanciones a Rusia habían creado una ola de inestabilidad que hacía que muchos países reconsideraran la hegemonía del dólar estadounidense, inclinándose, en cambio, por el oro como refugio seguro. La inflación, los elevados tipos de interés y la inestabilidad geopolítica contribuían a un entorno en el que el oro resurgía como el activo preferido para las reservas nacionales. Las medidas punitivas contra Rusia llevaban a una reconfiguración del comercio y las finanzas globales, impulsando a varios países a diversificar sus reservas lejos del dólar y hacia el oro. La economía estadounidense, marcada por la inflación y la inestabilidad, vive sus peores horas. Así es, No cabe Margarita. duda. Pues hay que ver que el Bank of America vaticinó que ahorita la cotización de la onza de oro podría alcanzar los $3,000 en un plazo de 12 a 18 meses. Lo cierto es que hay una parte bien importante porque tiene que ver con pues, la recuperación de la demanda, las compras de los bancos centrales requieren pues aprovechar pues ahorita el tema de los tipos de interés de la Reserva Federal también. Hay un mayor volumen de negociación en el mercado de lingotes en Londres que precisamente ayudan a que este pronóstico se dé, este pronóstico alcista. Claro que cabe recordar también, Margarita, que esto ha sido dentro de este año, ha crecido, esta cotización ha llegado a tener pues valores históricos, como tú bien lo dijiste anteriormente, más llegando a los $2,400 por onza. Entonces, ahorita puede subir mucho más. Exacto. Ha sido una revalorización del 27%, Margarita. Y esto pues es un activo de refugio muy atractivo en tiempos de incertidumbre.
Recordemos que la última vez que el oro superó los $2,000 fue en mayo del año pasado, durante la crisis ucraniana y la quiebra del Credit Suisse. Estos valores han rondado siempre estos niveles en momentos de tensiones geopolíticas y crisis económicas, lo que muestra esta solidez que tiene como recurso para los inversionistas y para los bancos centrales, sobre todo en estos temas de tiempos tan complicados. Adicionalmente, pues el riesgo creciente del colapso del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Porque ese es otro tema que ha estado aquí durante todos estos meses, de la inestabilidad que tiene el Tesoro de los Estados Unidos alrededor de todos estos temas, teniendo en cuenta que han salido muchísimos recursos para los conflictos tanto en Ucrania como en Israel y obviamente Taiwán, que es otro interés que tienen, y se han olvidado precisamente de la economía interna y de todo el tema de inversión a nivel Estados Unidos, por supuesto, sin contar con la inversión social, ¿no, Margarita? Lo que yo estoy pensando es que a Estados Unidos se le ha venido la noche encima, porque fíjate que arriba de la gran deuda que tiene, colosal deuda que tiene, está prácticamente a las puertas de un parate económico, de una recesión. De eso estuvimos también charlando hace pocas horas, de la situación económica que está de manera interna en lo macro y micro, está sufriendo intestinamente Estados Unidos y que está repercutiendo en el ciudadano estadounidense, sobre todo por las contribuciones que salen de su bolsillo y que van a parar a una guerra que no consideran suya, que no les interesa y que lo que hace es desangrarles el bolsillo a los ciudadanos estadounidenses. Así que, en suma, yo creo que la inestabilidad global es un factor decisivo de todas maneras en las decisiones de la compra de oro que se está haciendo de manera casi masiva ahora por los bancos. Es un movimiento que no solo revela la desconfianza en el dólar, sino que también presagia lo que está sucediendo de manera lenta, pero aplastante para el seguro del poderío económico de Estados Unidos, porque cada lingote de oro de esos almacenados era un voto en oro de no confianza en el futuro del dólar, y el dólar que había dominado las finanzas internacionales tantísimo tiempo. Bueno, pero ya eso, ya sabemos que está bajo una amenaza de ser desplazado totalmente por otras monedas más fuertes de cada país, que ya incluso están haciendo transacciones económico-financieras con sus monedas nacionales. Y ahora, bueno, se comienzan a ver los signos de debilidad y que traducen un golpe más a la hegemonía del dólar. Lo cierto es que la economía estadounidense, Ivette, y no es una algo que no reconozca la gente porque se ve a las claras, está enfrentando una creciente preferencia por el dólar, por el oro y la consecuente disminución de la dependencia del dólar. Ahora eso se encuentra en un momento crucial, el conflicto con Ucrania, las sanciones que le puso a Putin en Rusia, crearon esa ola de inestabilidad que hacía que muchos países reconsideraran la hegemonía del dólar estadounidense, inclinándose en cambio por el oro. Así que refugio seguro. Por otro lado, la inflación, los elevados tipos de interés, la inestabilidad geopolítica, todo eso hacía un combo letal que contribuía a un entorno en el que el oro ha resurgido como el activo preferido para las reservas nacionales. Yo, por supuesto, me voy a sujetar mis aritos de oro, no voy que nadie me los vaya a sacar, porque con esta fiebre de oro ni a la calle se podrá salir. Totalmente de acuerdo. Eso es un chiste. Para cerrar este tema, que yo creo que da para mucho y que tenemos que seguir de cerca porque es un indicador macroeconómico a nivel global
de cómo están las finanzas en el mundo y cómo están repercutiendo también los hechos bélicos como el conflicto ruso-ucraniano en la economía de Estados Unidos y en las reservas de oro y toda la apetencia que hay por acumular oro, también a qué se debe, a esta inestabilidad, a esta desconfianza y a la incertidumbre que reina en los bancos y en las economías de los países, no solo los países desarrollados, sino también las economías emergentes están padeciendo todo esto. Así que, por mi parte, gracias por habernos acompañado en este acercamiento al oro, el metal precioso, AU en la tabla periódica. ¿Viste? La AU es el signo. El oro. Sí, señor. Ajá. Así es. Bueno, yo por mi parte los dejo con la reflexión del día. Cuando se trata de dinero, solo hay una frase hecha, más. André Costolani. Y la pregunta, ¿cómo ven ustedes este proceso en Estados Unidos ante una posible desdolarización a nivel mundial? Vamos a leerlos en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y no olviden ser parte de la comunidad de la Patria Grande. Adquiriendo su membresía van a recibir muchísimas sorpresas, muchísimos contenidos nuevos. Vamos a hacer crecer nuestro proyecto de la Patria Grande. Muchas gracias, Margarita. Y como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.